Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, porque ayer retomábamos este libro maravilloso de la práctica de la humildad. De la mano del Papa León XIII seguimos con la ayuda del Señor hacia adelante y hacia arriba, que es lo que hacen los peregrinos. Caminar hacia adelante en el tiempo, en la temporalidad, en la materialidad de las cosas y hacia arriba, hacia la eternidad, hacia lo inmutable. El que solo camina en lo temporal y olvida lo eterno, no es peregrino. Y el que solo camina en lo eterno y no en lo material, tampoco es peregrino y tampoco anda el camino. Eso es lo que nos enseñó el Señor con su encarnación. A conjugar la doble dimensión nuestra, material y espiritual. Decía un profesor que tuve que el ser humano es un ser fronterizo entre dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. ¡Qué maravilla! No somos conscientes de lo que somos muchas veces, la mayor parte del tiempo no somos conscientes del regalo que nos ha hecho Dios con darnos el ser a su imagen y semejanza. Y meditando acerca de la práctica de la humildad, procuramos que esa imagen y esa semejanza sea cada vez mayor, hermanos, con su ayuda y nuestra colaboración. Pues vamos a ver qué nos dice el Papa León XIII en este punto 25, que os lo digo, no va a gustar a muchos. Es un punto muy molesto para seguramente la mayoría de las personas que escuchen este punto y lo puedan leer y meditar. Porque esto que describe León XIII nos ha pasado a todos. Todos hemos tenido la oportunidad de reaccionar como el Papa nos enseña, como el Papa nos enseñó cuando era todavía el cardenal Pecci, y todos hemos tenido la experiencia de no haber reaccionado humildemente ante esta situación que nos plantea. Así que vamos a escuchar con toda la atención del corazón. ¡Ánimo! Número 25. Si alguien, por error, te reprende y te dice malas palabras, o si censura tu conducta, uno que es inferior a ti o más merecedor que tú de reprensión, y que debería más bien ocuparse de sus cosas, no desprecies sus indicaciones, ni rechaces los consejos que te da, ni dejes de examinar con calma y a la luz de Dios tu conducta. Y todo ello con la íntima persuasión de que caerías a cada paso si la gracia de Dios no te preservara. Hasta aquí este punto, hermanos. Vamos a volverlo a leer más ágilmente como siempre y después comentamos un poquito. Si alguien, por error, te reprende y te dice malas palabras, o si censura tu conducta, uno que es inferior a ti o más merecedor que tú de reprensión, y que debería más bien ocuparse de sus cosas, no desprecies sus indicaciones, ni rechaces los consejos que te da, ni dejes de examinar con calma y a la luz de Dios tu conducta. Y todo ello con la íntima persuasión de que caerías a cada paso si la gracia de Dios no te preservara. Qué punto, hermanos, verdaderamente útil, práctico para nuestra vida cotidiana en este mundo terreno. Aquí hay dos maneras de abordar este punto. La primera, como la de aquel que recibe esa reprensión, bien sea por error, bien sea de alguien inferior, que merecería reprensión por su conducta. La otra,
como aquel que reprende en ocasiones a los hermanos, ¿verdad? Por eso vamos a centrarnos primero en lo primero y después en lo segundo. Y es que el Papa León XIII nos plantea dos situaciones de orígenes distintos, pero que tienen una misma consecuencia: tu reprensión, tu corrección. No olvidemos que una de las 14 obras de misericordia es corregir al que yerra. Que cuando nos dejamos corregir, justamente, cuando aceptamos que estamos en el error porque alguien nos corrige, estamos dejando que alguien practique esa obra de misericordia espiritual. Corregir al que yerra. Y sucede que a veces alguien nos corrige erróneamente, ya sea en el fondo o en la forma, ¿verdad? O bien que nos corrige alguien que es inferior a nosotros. ¿Inferior? Sí. Había un punto, el número 12, si no recuerdo mal, que hablaba de los superiores, los iguales y los inferiores. Todos tenemos superiores, iguales e inferiores. Todos somos superiores, todos somos iguales a otros y todos somos inferiores. ¿Verdad? Resulta que el inferior no ha de corregir al superior, a no ser que el superior públicamente esté extendiendo el error. Por eso Santa Catalina de Siena corrigió al Papa de su tiempo. Y por eso tantos católicos en la historia han señalado los errores públicos, incluso de sus superiores, o incluso de falsos superiores. Claro, eso es lo que ha de hacer un católico, corregir al que yerra. Pero a veces nos pasa que porque nos corrige un inferior, desestimamos esa corrección. Eso, hermanos, si no es orgullo, si rechazamos, incluso despreciamos una corrección por el simple hecho de que nos la hace un inferior y no vamos con calma a la oración y le pedimos a Dios que ilumine esa situación, pues imaginaos, el nivel de orgullo de esa persona es tremendo. Es tremendo. Sí, lo es. San Pedro se dejó corregir por San Pablo. Y si no llega a existir San Pablo, todos hoy en día, los católicos, seríamos judaizados. San Pablo le corrigió en dos cosas: en el tema de la circuncisión y en el tema del alimento de animales, entre comillas, impuros. Y San Pedro, que era humilde, aceptó esa corrección con la ayuda de Dios. No llames impuro a lo que Dios ha purificado, con esa visión que tuvo. Pues, hermanos, esto puede suceder. Hasta aquí es lo menos incómodo de escuchar. Pero es que a veces hay alguien que nos corrige, que nos quiere corregir. Muchas veces movido por el deseo de que se hagan bien las cosas. Movido por el deseo de amar la verdad y el bien. Pero sin embargo, por X o Y o Z, realmente está corrigiendo con error. Es decir, no está corrigiendo. A veces nosotros hacemos algo que sabemos seguro 100% que está bien hecho y alguien nos corrige. Todos tenemos esa experiencia, ¿verdad? Pues incluso, dice León XIII, aunque tú estés seguro, aunque estés seguro de que estás en lo cierto, no desprecies, no rechaces esa corrección. Al contrario, da gracias, analízala a la luz de Dios. A mí me ayuda para esto pensar en nuestro Señor, que tantas blasfemias, mentiras tiene que aguantar, ¿no? Tantas personas cuya oración es para maldecir a Dios. Qué tremendo, ¿no?
pues él acoge eso. ¿Cómo permites esto, Señor? Eres malvado. Eres sádico. Qué tremendo decir esto. El hombre queriendo corregir a Dios, pues Dios acepta eso. Acepta eso. Porque por lo menos le está diciendo la verdad que lleva en el corazón. Por eso a los tibios es a los que vomita de su boca. No a los fríos. Tampoco a los calientes. Vomita a los tibios porque le dan asco. Los hipócritas. Los que encienden una vela a Dios y otra al diablo. Esos le dan asco al Señor. Los que han recibido muchas gracias y propician con su vida que esas gracias caigan en saco roto. Ánimo, hermanos, ánimo. Que la vida cristiana es fascinante, apasionante, es romántica. La vida cristiana es la vida en el amor y en la verdad, que está por encima de nosotros mismos. Fijaos que dice, el Papa te dice malas palabras. Si alguien por error te reprende y te dice malas palabras. ¿Qué son las malas palabras? Pues es lo contrario de las buenas palabras. ¿Y cuáles son las buenas palabras? Las palabras que no solo son verdad, sino que además hacen bien a tu alma. Jesucristo siempre que hablaba, hablaba la verdad y hacía bien con las palabras. Jesucristo cuando hablaba no solo se preocupaba por enseñar cosas, sino que sobre todo se preocupaba por mostrar el amor del Padre. Me fascina cuando leo el Evangelio y pienso que cada palabra del Señor está medida en su sabiduría para lograr ese fin, que tú conozcas que Dios te ama. A él no le bastaba con tener la razón. No se conformaba con eso, porque eso siempre lo ha tenido. Él descansa cuando un alma se enamora de él. Eso es lo que quiere el Señor del ser humano, que el ser humano se enamore de él. ¿Y cómo se puede enamorar el ser humano de Dios? Contemplando el amor del Padre. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor? Mostrarnos el amor del Padre. Más importante que darnos la vida eterna, perdonar los pecados, resucitar con Él, decía el padre del desierto, San Isaac de Nínive. Más importante que todo eso, la misión más importante de nuestro Señor era mostrarnos el amor del Padre. Bueno, pues las malas palabras son esas palabras que no solo son mentiras, por error, sino que además perjudican al alma, dañan al alma. Son las palabras que en lugar de bendecir, maldicen. Y esas malas palabras, que normalmente son injustas, normalmente son soeces, normalmente son llenas de o bien resentimiento, o bien orgullo, o bien prepotencia, o bien... Vaya, usted a saber. Debemos escucharlas, debemos atenderlas, debemos considerarlas a la luz de Dios. Sí, sí, sí. Y me encanta lo que dice al final, en el punto al final. Y todo ello con la íntima, dentro del alma, con la íntima persuasión, con el íntimo convencimiento de que caerías a cada paso si la gracia de Dios no te preservara. Ya lo veremos más adelante en próximos puntos, cómo debemos siempre ser muy precavidos en nuestro día a día y desconfiar de nosotros mismos. Eso es básico en la vida espiritual. Toda desconfianza en nosotros mismos, toda confianza en Dios. No vale solamente una de las dos cosas, claro. Las dos juntas. Y como os decía al principio, hermanos, también se puede analizar este punto cuando a nosotros nos toca corregir. Porque os lo aseguro, si tú sabes
que tu hermano se está equivocando en algo, o crees que se está equivocando en algo, no hace falta que tengas la certeza para tener que hacerlo. No hace falta que tengas la certeza para que si no lo haces deje de ser pecado de omisión. Si tú tienes la certeza o crees que tu hermano se está equivocando, debes, y lo dice el profeta Ezequiel, debes hacérselo saber. Pero claro, nunca con malas palabras, nunca sin haber pasado por la oración, nunca sin preguntar al Señor si es el momento. Decía San Pablo que vuestro hablar sea bueno, constructivo y oportuno. Ya lo he comentado alguna vez en esta serie. No le podemos decir al sacerdote en medio de la vía sacra, en medio de la comunión, deme usted la comunión en la boca. No es oportuno en ese momento. Pero sí debemos decírselo en la sacristía. Y si no lo hacemos, pecamos de omisión. Sí. Sí. Y si lo hacemos en la vía sacra, pecamos de imprudencia. Sí. Normalmente se consigue el efecto contrario. Mira a este loco que monta aquí el circo. Son unos radicales talibanes los que piden la comunión en la boca. Flaco favor haces a la devoción del Santísimo Sacramento. La humildad de Dios, más impresionantemente maravillosa. Conozco muchos sacerdotes, conozco muchas parroquias que porque uno ha empezado a comulgar en la boca, luego muchos fieles han continuado. Pero siempre es desde lo oportuno, desde el momento oportuno. Ayuda mucho también para que nuestra corrección no sea injusta. Preguntar al hermano, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué te ha llevado a hacer esto? No sacar conclusiones sin escucharle. Si ya el pueblo de Israel lo hacía en el Antiguo Testamento, ante los juicios. Salomón, los jueces, escuchaban antes de emitir una sentencia. No vale con hacerse una cábala mental. Mira, mi hermano está haciendo esto, esto. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Le voy a machacar. Eso no es el modo de obrar que nos ha enseñado Jesucristo a los hombres. No es el modo de obrar que tiene la Iglesia, que es maestra y madre. Y nosotros somos Iglesia. Y a veces somos hijos y alumnos, y otras veces nos toca ser madres y maestros. Sí, claro. Un catequista es maestro. Sí. Incluso a veces un niño de 4 años puede ser maestro en su casa. Sí. En fin, hermanos, pues hasta aquí este punto. Verdaderamente, como decimos siempre en misa, te damos gracias siempre, siempre y en todo lugar. Cuando nos hacen una corrección injusta, errónea, o cuando alguien que no nos debería corregir nos corrige, no debemos rechazarlo ni despreciarlo. Al contrario, debemos acogerlo, analizarlo, ponerlo a la luz de la oración y consultarlo con personas de confianza. Y por encima de todo, buscar la verdad profunda de las cosas. Puede suceder que te corrija alguien con una falsa corrección para desviarte de algo bueno que estás haciendo. En ese caso, te tocará a ti contracorregir. Pero desde luego, el hecho de que alguien te corrija, aunque sea por la más impura intención, es ya una gracia de Dios para recordarte que si no fuese por Él, caerías a cada paso. A lo mejor te corrigen de algo falso,
para que tú te escandalices, te enfades y de ese modo no caigas en eso. Por eso dice el apóstol, todo es para bien para los que aman a Dios. Así es, hermanos, así es. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. También podemos decir, si le amamos, sabremos que todo lo que nos pasa es para bien. Aunque no lo entendamos. Pero por fe lo entendemos. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque, princeps militiae celestis, Satana maliosque spiritus malignos, quid ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amén.